Bueno, creo que ya estamos óptimos para arrancar. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Analía Tomat, soy profesora de la Cátedra de Fisiología. Y ya creo que nos conocemos porque les estuve dando el teórico del sistema nervioso motor. Este es el segundo teórico que van a tener conmigo. Vamos a seguir con el sistema nervioso, pero vamos a darle otro encare, otra visión al sistema nervioso. Vamos a hablar del microentorno neuronal, ¿sí? De todo aquello que rodea a las neuronas. Si bien el teórico dice líquido cefalorraquídeo y barrera hematoencefálica, vamos a hablar de ello, obviamente, pero va a ir un poquito más allá, ¿sí? Y lo vamos a enmarcar como objetivo de conocer cuál es el microentorno neuronal. Es decir, lo que se refiere no solo a las neuronas, sino a las células gliales, ¿sí? Al líquido extracelular cerebral, a los capilares sanguíneos, ¿sí? Al líquido cefalorraquídeo. Todo esto está formando parte de ese entorno que tienen las neuronas. Bien, entonces, para conocer cuál es este microentorno, vamos a hacernos varias preguntas. Dentro de ellas, ¿cómo interacciona este microentorno, es decir, los distintos componentes de este microentorno con las neuronas? En segundo lugar, ¿cómo el sistema nervioso central puede estabilizar este microentorno? Ya que muchas fluctuaciones en el líquido extracelular cerebral pueden modificar la actividad neuronal, pero a su vez la propia actividad neuronal o la propia actividad de las células de la glía pueden modificar la composición del líquido extracelular cerebral. Entonces, se necesita de una estabilización para que haya una actividad óptima. Y por otro lado, vamos a hablar un poco de cómo el microentorno neuronal puede interactuar con el líquido extracelular sistémico, es decir, fuera del sistema nervioso central, no cerebral. ¿Y por qué es importante conocer este microentorno neuronal? Por dos razones. En primer lugar, porque el sistema nervioso central, ¿sí? Que es un órgano, si bien es grande, como dice ahí, pesa entre 1.400 a 1.300 gramos, es una estructura muy vital, ¿sí? Pero es frágil desde el punto de vista físico, ¿sí? Por ello es necesario que requiere una protección física dada por los huesos del cráneo, por la columna, ¿sí? Vertebral. Piense que la médula está dentro del canal medular, así como también, como vamos a ver, por el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? En el cual el sistema nervioso, tanto el encéfalo como la médula, se encuentran flotando. Eso permite, de alguna manera, amortiguar, ¿sí? Los golpes del sistema nervioso central contra los huesos del esqueleto, ¿sí? Del cráneo y de la médula, cuando, por ejemplo, nos movemos o ante una determinada lesión. Y por otra parte, el sistema nervioso central es frágil desde el punto de vista metabólico. Porque esto es muy importante. Fíjense que en reposo recibe el 15% del flujo sanguíneo, ¿sí? Total, es decir, es un montón. ¿Y por qué? Porque su tasa metabólica es muy elevada, ¿sí? Consume el 20% del oxígeno y el 50%, hola, ¿qué tal? El 50% de la glucosa en reposo, ¿sí? Entonces, es muy activo desde el punto de vista metabólico, ya que necesita, ¿sí? ATP y necesita oxígeno para todo lo que implica la actividad eléctrica. Generar gradientes, generar potenciales de acción, mantener activa la bomba sodio-potasio, renovar lo que es el citoesqueleto, ¿sí? De algunas células,
¿qué más? Sintetizar, transportar diferentes neurotransmisores. Entonces es muy activo. Y justamente es por ello que cuando hay una interrupción del flujo sanguíneo cerebral de tan solo 5 a 10 segundos, ¿sí?, la persona puede quedar inconsciente, ¿sí?, debido justamente a esa falta de oxígeno y esa falta de ATP, por la gran dependencia, ¿sí? Bien, ahora, en este mismo sentido, esto ustedes lo van a ver mucho más en detalle cuando lleguemos a metabolismo, pero no quería dejar de mencionar esto acá, porque es muy oportuno, refiriéndome al hecho de que a ver si puedo poner acá. No se ve. Bueno, refiriéndome al hecho de que el sistema nervioso es un usuario obligatorio de glucosa, ¿sí? Utiliza la glucosa como fuente de energía ¿para qué? Para sintetizar ATP, ¿sí? Mediante el proceso de glucólisis, esa glucosa que ingresa a la célula nerviosa a través de transportadores GLUT, sufre glucólisis, se genera acetil-CoA, el cual entra el ciclo de Krebs y mediante fosforilación oxidativa se genera ATP. Esa glucosa, ¿de dónde proviene? Puede provenir de la dieta, pero en los periodos interdigestivos, es decir, entre las comidas, esa glucosa proviene principalmente de la glucosa almacenada como glucógeno, ¿dónde? En el hígado, ¿sí? Es el principal reservorio de glucosa como glucógeno ocurre en el hígado. Y por otra parte, en los periodos de ayuno, la glucosa puede sintetizarse de nuevo a partir de otros sustratos que no son la glucosa, que pueden ser los aminoácidos, que provienen de la degradación de las proteínas, ¿sí? O también la glucosa puede sintetizarse a partir del glicerol, que el glicerol se genera a partir de la hidrólisis de los triglicéridos, ¿sí? Perdón. Se hidrolizan en ácidos grasos y glicerol, y ese glicerol puede ser utilizado para sintetizar glucosa, por un proceso que después lo vamos a conocer bien, lo vamos a estudiar bien cuando lleguemos a metabolismo, que se llama gluconeogénesis, formación de nueva glucosa, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa? En un ayuno muy prolongado, en donde los niveles de glucosa sanguíneo ya no pueden mantenerse dentro de determinados valores a través de los procesos de gluconeogénesis, de formación de nueva glucosa, el sistema nervioso tiene que empezar a recurrir a otras fuentes energéticas, ¿sí? Y entonces lo que va a hacer es recurrir a los cuerpos cetónicos, ¿sí? Los cuerpos cetónicos se sintetizan en el hígado a partir de la oxidación de los ácidos grasos, ¿sí?, que generan acetil-CoA. Ese acetil-CoA es utilizado para sintetizar cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos pueden ingresar a la célula nerviosa y ser oxidados, ¿sí?, y ser utilizados para sintetizar glucosa. Pero para ello, esas células nerviosas tienen que adaptarse, tienen que adquirir la capacidad de expresar enzimas para oxidar esos cuerpos cetónicos. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Cómo? Se sintetizan en el hígado, ¿sí? Se sintetizan en el hígado por la oxidación de los ácidos grasos en acetil-CoA. Y ese acetil-CoA, en vez de ingresar al ciclo de Krebs, es utilizado para sintetizar cuerpos cetónicos, ¿sí? Esto lo vamos a ver más en detalle cuando lleguemos en metabolismo. Bien, entonces, por esta razón decimos que es metabólicamente frágil, ¿sí? Ahora, vayamos a qué estructuras van a permitirnos proteger al sistema nervioso central de lesiones mecánicas y de cambios metabólicos.
Respecto a los mecanismos para proteger físicamente al sistema nervioso, contamos con los huesos y el tejido conectivo del sistema nervioso central. Fíjense, ahí lo ven, ahí ven el mouse. Fíjense que el sistema nervioso central el encéfalo está encerrado dentro del cráneo, ¿sí, óseo? Y la médula espinal corre a través del canal de la columna vertebral. Esto lo protege de lesiones mecánicas. Ahora, además de los huesos, tenemos las meninges, ¿sí? Que se encuentran entre el cráneo o el canal medular, ¿sí? Óseo, y el tejido nervioso. Yendo desde el hueso hacia el sistema nervioso, tenemos 3 meninges: la dura madre, la aracnoides y la pía madre, ¿sí? Estos van a ayudar justamente a estabilizar el tejido nervioso y no permitir que éste se golpee contra el hueso. Cuando nos movemos, cambiamos de posición, ¿sí? Lo amortigua. Bien, entonces fíjense, la dura madre es la que está más cerca de la región ósea, del cráneo. Es una membrana gruesa, poco elástica, y está asociada con venas, ¿sí? Con las venas. Las venas drenan en esta región formando lo que se llaman los senos venosos, ¿sí? Fíjense, entre una capa interna y una capa externa de esta dura madre se forman estos senos venosos donde se drena la sangre venosa. Después tenemos la otra capa, que tiene esta forma de telaraña, que se llama aracnoides, ¿sí? Aracnoides. Y en ella, estas capas forman un espacio llamado espacio subaracnoideo, por donde circula ¿qué? Donde circula el líquido cefalorraquídeo. Perfecto. Y por último tenemos la pía madre, que es una capa de células muy delgada, ¿sí? Muy flexible, que está en contacto estrecho, directo, con las células, ¿sí? Del encéfalo. Bien. Entonces, acá tenemos de vuelta todo lo que estuve diciendo recién, ¿sí? Membrana aracnoidea, las trabéculas aracnoideas, el espacio subaracnoideo. Fíjense estos vasos sanguíneos cómo penetran en el tejido nervioso, y cuando penetran en el tejido nervioso van a ser acompañados, ¿sí? Por la pía madre, ¿sí? Que va a estar recubriendo estos vasos sanguíneos. Y en el tejido nervioso, quiero detenerme aquí, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar células nerviosas, pero también vamos a encontrar otro componente muy importante de este entorno neuronal, que son las células gliales, que están en una cantidad mucho mayor, ¿sí? En un número mucho mayor respecto a las neuronas. Por cada neurona puede haber, fíjense, entre 10 a 50 células gliales, ¿sí? Entonces, vamos un poquito a definir qué funciones tienen las células gliales o neuroglía. Fíjense que el nombre que dice glía, que quiere decir pegamento. ¿Por qué? Porque, a ver, originalmente la función que se le daba a estas células era de sostén físico de las neuronas. Pero con el tiempo se vio que tenía otras propiedades, otras funciones que iban más allá de este sostén físico, y tiene muchas funciones bioquímicas que permiten que las neuronas lleven a cabo adecuadamente los procesos de sinapsis, de conducción del impulso nervioso, que permiten que correctamente se comuniquen las neuronas entre sí. Porque justamente van a ayudar a que se definan los contactos sinápticos entre las neuronas, van a ayudar a mantener ese medio iónico, ese medio interno del líquido extracelular que rodea a las neuronas, ¿sí?
va a modular la velocidad con que se propagan las señales nerviosas, van a controlar qué cantidad de neurotransmisor va a haber en ese espacio sináptico, y también algunas células de la glía pueden llevar a cabo funciones reparadoras, ¿sí? Porque actúan como células madres. Entonces, en este cuadro, que me parece muy claro, porque muestra la gran diversidad, ¿sí? La gran diversidad de células de la glía que pueden haber, tanto en el sistema nervioso central como en el periférico, y detalla, ¿sí?, las funciones que tienen. No todas tienen la misma función. No vamos a dedicarnos en este teórico a ver las funciones de cada una, pero quiero detenerme en los astrocitos, de los cuales hoy vamos a estar hablando a lo largo de la clase. ¿Qué son estas células de acá? Fíjense que tienen muchas prolongaciones, ¿sí? Muchas ramificaciones, prolongaciones, y una de las funciones de estos astrocitos es formar parte de la barrera hematoencefálica, de lo que vamos a hablar. Así que después va a ser muy importante que analicen este cuadro y se fijen qué funciones cumplen las células de la glía. Bien, entonces, ya hablamos de que los huesos, las meninges, son muy importantes para controlar este microentorno, de dar una protección física, pero otro de los elementos importantes involucrados en mantener este microentorno neuronal y de proteger al sistema nervioso central son los compartimentos extracelulares a nivel cerebral. Uno es el líquido cefalorraquídeo, que ya dijimos, que fluye a través del espacio subaracnoideo. El otro es la sangre, que circula por los capilares, por los vasos sanguíneos. Y el tercero es el líquido extracelular cerebral, que va a estar bañando a las células neuronales y a las células de la glía. ¿Está? Entonces, entre estos compartimentos hay conexiones, es decir, no son compartimentos aislados, son compartimentos que se comunican, ¿sí? Puede haber intercambio de sustancias entre el líquido cefalorraquídeo y el líquido extracelular cerebral a través de diferentes perforaciones o hendiduras, ¿sí?, que se encuentran en una membrana que se llama pío glial, de la cual vamos a ver ahí. Es decir, que hay intercambio. Y por otra parte, también hay una conexión entre la sangre y el líquido extracelular cerebral, ¿sí? ¿Por qué están separados? El capilar, un vaso sanguíneo, y el espacio intersticial, el líquido extracelular cerebral. ¿Por qué están separados? Por la barrera hematoencefálica, una barrera tanto física como funcional, ¿sí? Bien, entonces estamos ubicados en donde está cada uno de los elementos de los que vamos a estar hablando hoy, ¿sí? Bien, eso es para empezar es lo importante. Ahora, estábamos hablando de compartimentos extracelulares y dijimos que uno de ellos es la sangre. Entonces, rápidamente veamos cómo es la circulación del sistema nervioso, ¿sí? Es muy importante. Fíjense que existen 4 troncos que irrigan al sistema nervioso, 2 dados por las arterias carótidas internas, sí, que están implicados en lo que es la circulación anterior del cerebro, y 2 dados por las arterias vertebrales involucradas en la circulación posterior. Fíjense que es lo mismo, acá tienen las arterias carótidas internas, y estas 2 son las arterias vertebrales, ¿sí? Vertebrales. Estas 2
se van a unir y forman lo que se llama la arteria basilar, a que a su vez se divide en las arterias cerebrales posteriores y esta a su vez se ramifica en 3 arterias distributivas, anterior, media y posterior. Estas 3 arterias cerebrales, junto con las arterias cerebrales posteriores y las carótidas internas, forman lo que se llama polígono de Willis, ¿sí? Que se encuentra en la base del cerebro y de los cuales salen todas las ramas arteriales que van a ir irrigando las distintas partes del sistema nervioso, las distintas partes de los hemisferios cerebrales, ¿sí? Lo bueno de este polígono de Willis es que si hay alguna obstrucción en alguna de estas ramas, ¿sí?, puede haber una circulación colateral dada por alguna otra rama de otra arteria distributiva, ¿sí? Entonces, eso de alguna manera, en algún punto, ayuda a compensar la obstrucción. Ahora, si la obstrucción ocurre en una arteria carótida interna, bueno, ahí ya no, es decir, eso es grave porque no va a llegar adecuado suministro de sangre, de oxígeno y tejido a ese hemisferio, ¿sí?, de esa región. Entonces va a haber pérdida de la función, ¿sí? Esto es para que tomen conciencia de lo importante que es la circulación cerebral para aportar suficiente oxígeno y ATP a ese sistema nervioso, ¿sí? Si la circulación es inadecuada, no funciona el sistema nervioso, ¿sí? Por eso decimos que es frágil desde el punto de vista metabólico. Por eso lo traje a esta clase, no tanto para ver la anatomía, pero para que ustedes tomen conciencia de esto, ¿sí? Bien. Y fíjense que a su vez estas arterias cerebrales se ramifican en otras arterias que se llaman piales, que van todo por la superficie de los hemisferios cerebrales, y a su vez estas se ramifican en otras que penetran en el interior del sistema nervioso y a su vez dan lugar a capilares, ¿sí? ¿Está? O sea que las piales salen del polígono de Willis. Se ramifican desde estas arterias cerebrales anterior, posterior y media, ¿sí?, que vienen del polígono de Willis. Y a su vez estas piales también comienzan a atomosarse, de modo que si hay una obstrucción en una de estas arterias piales, puede haber una circulación colateral que aporta oxígeno, aporta sangre para compensar esa obstrucción. Fíjense qué sabio, ¿no?, es este árbol arterial, esta irrigación. Bien. Y desde el punto de vista de la circulación venosa, tiene una característica que ya les había dicho. ¿Se acuerdan que les dije que a nivel de la dura madre, entre la capa más externa y más interna de la dura madre, se forman como estos canales vasculares donde drena la sangre venosa y se llaman senos venosos, ¿sí? Fíjense que tenemos un seno venoso sagital superior, cavernoso, transverso. Toda esta sangre luego drena, ¿sí?, a través de un conjunto de venas, una red de vascular, finalmente hacia la vena yugular interna, ¿sí? Bien. Entonces, hablamos de estos compartimentos y vamos a hablar ahora de la barrera hematoencefálica, ¿sí? De la barrera hematoencefálica y de una barrera que se llama, o membrana que se llama pioglial. Es decir, vamos a ver cómo es esta comunicación entre el líquido cefalorraquídeo y el líquido cerebral extracelular, y por otro lado, cómo es este intercambio entre los componentes de la sangre y los componentes del líquido extracelular cerebral, atravesando la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y dijimos que en estas dos membranas eran muy importantes ¿quiénes? Los astrocitos, exactamente. Fíjense, nuevamente vemos las características de los astrocitos que tienen muchas prolongaciones, ¿sí?,
y terminan en unas estructuras llamadas dedos o pies, ¿sí? Que hacen contacto con la pía madre, ¿sí? La meninge más interna, formando lo que se llama la membrana pioglial. Y esta membrana lo que permite justamente es ese intercambio por difusión entre los componentes del líquido cerebral, extracelular cerebral, y el líquido cefalorraquídeo. Por eso la composición de ambos es semejante. Y por otro lado vemos cómo los pies de estos astrocitos también están recubriendo los capilares para formar la barrera hematoencefálica. Aquí ven otro esquema, les puse varios dibujos para que ustedes a medida que vayan mirándolos les vayan incorporando estos conocimientos y dónde están ubicadas las distintas estructuras, ¿sí? Fíjense nuevamente, este es otro gráfico donde muestra la membrana pioglial, el pie del astrocito recubriendo la pía madre. Aquí ven otro astrocito, este es otra prolongación de un astrocito, que está interactuando con una sinapsis entre dos neuronas, ¿sí? Modulando esta sinapsis, en este caso una sinapsis excitatoria donde el neurotransmisor es glutamato. Y por otro lado, aquí están viendo cómo las prolongaciones de estos astrocitos están recubriendo el capilar para formar justamente la barrera hematoencefálica. Es decir, la barrera entre la sangre y el líquido que baña a los astrocitos y a las células neuronales, que es mínimo, ¿sí? Este líquido extracelular cerebral que baña a los astrocitos y a las neuronas se encuentra en un espacio que es muy, pero muy estrecho. Fíjense en esta foto, que es una foto que muestra un empaquetado de neuronas y astrocitos en un corte de médula espinal de una rata. Si en gris ven las dendritas, los axones de las neuronas, y en azul ven los astrocitos, ¿sí? No se ve ni se ve acá, ¿sí? Existe una hendidura justamente entre los astrocitos y las terminaciones de estas células neuronales que es muy, muy estrecha, y es allí donde se encuentra el líquido extracelular cerebral, ¿sí? Que permite la comunicación entre estos dos tipos de células. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué necesitamos además de los astrocitos para formar la barrera hematoencefálica? ¿Qué les parece? Bien, necesitamos ¿qué característica tienen que tener los capilares del sistema nervioso central? ¿Qué quiere decir eso, que tienen que ser continuos? Muy bien, exactamente. No es como en los capilares sistémicos, en donde nosotros queremos un intercambio bastante libre entre la sangre y el líquido intersticial por procesos de difusión. Los capilares, las células endoteliales, presentan fenestraciones que permiten ese intercambio. Acá no. Acá ocurre totalmente lo contrario. ¿Cómo están unidas esas células endoteliales? Por uniones estrechas, ¿sí? Exactamente, ¿sí? ¿Qué es lo que ven acá? Es decir, que los solutos no pueden atravesar entre las células endoteliales, ¿sí? Estos capilares. ¿Y qué más necesito para esta barrera hematoencefálica? Los pericitos. ¿Qué son los pericitos? ¿Y qué están haciendo esas células? Bien, están también recubriendo, ¿sí? Ese endotelio, tapando, diríamos, recubriéndolo para que justamente, si ya están unidas esas células, no se genere ninguna, diríamos, filtración, para decirlo de alguna manera. Los pericitos son células que tienen muchas prolongaciones y tienen muchas propiedades. Tienen propiedades angiogénicas, de reparación, endotelial.
¿Y qué más teníamos? ¿Qué más tenemos en esta imagen? Las uniones estrechas entre las células endoteliales, los pericitos que están acá, ¿y quiénes más? Las prolongaciones de los pies de los astrocitos, exactamente, que están rodeando a estas células endoteliales y son los que van a promover a través de la liberación de diferentes sustancias que estas células endoteliales formen estas uniones estrechas. ¿Sí? ¿Está? Entonces, estos son los componentes de la barrera hematoencefálica que hacen que estos capilares, ¿sí?, tengan una permeabilidad altamente selectiva. Es decir, los solutos no van a poder atravesar, ¿sí?, a través de las uniones estrechas, es decir, por difusión pasiva paracelular, pero sí lo van a hacer por otros tipos de mecanismos. Por eso se dice que es una membrana altamente permeable. ¿Y cuáles son estos transportes? Bueno, nuevamente acá tienen descrita la barrera hematoencefálica, que voy a mirarla ahora. Bien, tienen la barrera hematoencefálica, la sangre capilar, las células endoteliales unidas por uniones estrechas, las prolongaciones de los podocitos y acá en celeste el líquido extracelular cerebral que está bañando a esos astrocitos, ¿sí? Entonces dijimos que las sustancias hidrosolubles, ¿sí?, no van a poder atravesar la membrana, ¿sí? Independientemente del tamaño, eso no la van a poder atravesar directamente. Solamente lo van a poder hacer por difusión pasiva transcelular aquellas que tengan alta liposolubilidad, que sean pequeñas, ¿sí?, como por ejemplo el alcohol, la nicotina, los antidepresivos, los gases, heroína, metadona, cafeína. Les doy ejemplos que a ustedes les van a dar idea, ¿sí?, de estas sustancias, qué efectos pueden generar el sistema nervioso, ¿sí? No las puse por cualquier cosa, ¿sí?, ni el alcohol, ni la cafeína, ¿sí? Todos ejercen efectos a nivel central, ¿sí?, justamente porque pueden atravesar esta barrera hematoencefálica por difusión pasiva transcelular. También lo pueden hacer a través de carriers. Estos van a ser los que son hidrosolubles: el agua, la glucosa, los aminoácidos, la L-dopa, los ácidos nucleicos, los iones, por transitosis mediada por un receptor, como ser el caso de la insulina, o no mediada por un receptor, que es la transitosis absortiva en el caso de la albúmina. Y también existen estos transportadores llamados de expulsión, que son estos los que están descritos acá, que son muy importantes porque lo que ayudan es evitar que aquellas sustancias que comenzaron a ingresar vuelvan a ser expulsadas, ¿sí? Sustancias que pueden ser tóxicas o no deseadas para el sistema nervioso, pueden expulsarse, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, es este antihistamínico que les puse acá. Ahora, esto que les estoy presentando acá es muy importante para su profesión, ya sean farmacéuticos, ya sean bioquímicos. ¿Por qué? Porque justamente conocer cómo funciona esta barrera hematoencefálica les va a permitir pensar qué estrategias podrían realizar para que un determinado fármaco pueda o no pueda atravesar esa barrera hematoencefálica y llegue o no llegue al sistema nervioso central. ¿Sí? Porque ustedes están en el diseño de un fármaco, o por ejemplo una persona con una determinada alimentación, que está comiendo algo, si esa sustancia ingresa o no ingresa. Independientemente de la patología, no vamos a meter en patologías acá, pero piensen más allá. Conocer la fisiología de esta barrera es importante, de cómo funciona, cuando ustedes tengan que pensar después en fármaco, ¿sí?
o en otras materias. Les doy un ejemplo. Fármacos, ¿sí?, que posean un gran potencial en el tratamiento de una enfermedad cerebral que no pueden atravesar la barrera hematoencefálica. La enfermedad de Parkinson, ¿sí? La enfermedad de Parkinson se produce una falla en la síntesis de dopamina por parte de la sustancia nigra, ¿sí?, que forma parte de los ganglios de la paz. Después lo van a ver, creo que la semana que viene, que tienen estructuras superiores, van a ver ganglios de la base. ¿Qué pasa? Hay un déficit en la síntesis de dopamina. Bueno, ¿ustedes qué pensarían? Bueno, le administramos al paciente dopamina por vía oral, o le administramos, no sé, intramuscular, intravenosa, qué sé yo, de una manera. Pero ¿qué se preguntarían ustedes? Porque tiene que llegar a las neuronas que se encuentran en los ganglios de la base. ¿Y la dopamina atraviesa la barrera hematoencefálica? No, no la atraviesa. Entonces es ahí donde van a tener que pensar qué estrategia buscar para que en el sistema nervioso central, ¿sí?, llegue más dopamina. Entonces, lo que se hace es administrar en este caso un precursor de la dopamina, que es la L-dopa, ¿sí?, que sí atraviesa la barrera hematoencefálica y luego en el sistema nervioso central puede convertirse en dopamina. Es un ejemplo, con este hay un montón. Ahora la inversa, ¿no? Miramos por el otro lado. Yo doy pacientes que son muy alérgicos, viene la primavera, alergia, bueno, tomate un antihistamínico. Sí, pero no lo tomo porque me va a dar sueño, ¿no? ¿Por qué? Porque como los antihistamínicos son aminas que pueden atravesar la barrera hematoencefálica, pueden generar somnolencia a nivel del estado de vigilia, ¿sí? Entonces, eso ya es un efecto colateral. Yo no deseo, ¿sí?, generar eso. Entonces, ¿cómo lograría evitar eso? ¿Qué les parece? Que justamente tratar de que estas drogas puedan ser expulsadas o modificar la estructura del fármaco, hacerlo menos liposoluble, ¿sí?, o que viaje más unido a una proteína que no pueda atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces ahí tienen que empezar a buscar estrategias, ¿sí? Pero si no conocen esto, están a ciegas, ¿sí? Bien, entonces, para resumir, la entrada de cualquier sustancia, sea fármaco o no fármaco, ¿sí?, al líquido cefalorraquídeo y al espacio extracelular del cerebro está determinada por el tamaño molecular, ¿sí?, cuanto mayor tamaño, menos facilidad de difusión, la unión a proteínas plasmáticas, ¿sí?, el hecho de que una sustancia se una a una proteína evita que disminuya su factibilidad de que pueda atravesar la barrera hematoencefálica, ¿sí? Por eso solamente la fracción libre, la no unidad proteína, puede atravesarla. El grado de liposolubilidad, ¿sí?, cuanto más liposoluble, más puede atravesar esa barrera, pero aquí hay que tener en cuenta el hecho de que aquellas sustancias que son muy liposolubles, por lo general en la sangre viajan unidas a proteínas. Entonces, es un balance de cuánta fracción está libre y cuánto está unida a proteína. Y por otro lado, tener en cuenta cómo está esa sustancia al pH de la sangre, al pH del líquido cefalorraquídeo, si está ionizada, si no está ionizada, porque eso también puede modificar la capacidad de transferirse a través de la barrera. Y finalmente lo que vimos antes, el transporte activo, ¿sí? La concentración que una sustancia puede alcanzar el sistema nervioso
puede alterarse si actúa como ligando de un transporte que extraiga las sustancias tóxicas, ¿sí? Que es el ejemplo que vimos recién. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Bien. Si tienen alguna duda, me paran, ¿sí? No, dentro de la misma célula será captado por ese transportador y será expulsado. No, claro, justamente para que no ocurra eso tiene que ser expulsado por la misma célula. ¿Sí? Bien. Estos son ejemplos de algunos transportes. Fíjense, el agua, acá tienen, bueno, la sangre capilar, acá tienen las células endoteliales, el líquido extracelular y los pies de los podocitos, de los astrocitos. Fíjense, el agua atraviesa, que es hidrosoluble, ¿sí? A través estas membranas, a través de acuaporinas, ¿sí? La glucosa a través de transportadores GLUT, los iones a través de canales, el oxígeno y el dióxido por difusión. ¿Está? Y acá es muy importante esto que lo dejé acá porque volvemos a esa situación de fragilidad metabólica del sistema nervioso ante una hipoglucemia severa, ¿no? Estamos hablando que justamente esta insuficiente captación de glucosa, transferencia de glucosa a través de esa barrera hematoencefálica, puede disminuir la producción de ATP y por lo tanto alterar, ¿no?, la actividad eléctrica. Es por eso que ante hipoglucemias hay confusión, irritabilidad, somnolencia, ¿sí? Hasta cuando es muy aguda y crónica se puede producir, obviamente, coma y muerte si es muy, muy aguda. Bien. En otro momento que van a ver la barrera hematoencefálica durante este curso es cuando analicen la regulación ventilatoria, ¿sí? el control de la respiración, de la ventilación. En ácido base también lo van a ver, porque esta barrera hematoencefálica es importante para regular el pH del líquido extracelular cerebral y del líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque si bien es muy permeable a los gases, como ser el dióxido, el oxígeno, es poco permeable a los iones, al sodio, a los protones, al bicarbonato, ¿sí? Es poco permeable. Es por ello que, imagínense que por alguna causa, no nos vamos a adelantar a ácido base, no vamos a spoilear el tema, hay un aumento en la producción de ácidos orgánicos, hay un aumento de protones, ¿sí? El pH sanguíneo va a disminuir. Pero, ¿qué pasa? Estos protones, al igual que el bicarbonato, son muy poco permeables. Esta barrera hematoencefálica es muy poco permeable a los protones. Por ello, cuando estos protones se combinan con el bicarbonato y forman ácido carbónico por la anhidrasa carbónica, luego se disocian en dióxido y agua. Es el dióxido el que sí puede atravesar esta barrera hematoencefálica y tanto a nivel del líquido extracelular cerebral del bulbo raquídeo como en el líquido cefalorraquídeo, al que puede llegar, vuelve a hidratarse, formar ácido carbónico y este se disocia en protón y bicarbonato. Dijimos que entre la barrera que separaba el líquido cefalorraquídeo del líquido extracelular cerebral era la membrana pioglial, que tenía poros que permitían un intercambio directo. Entonces, si hay un aumento en el líquido cefalorraquídeo o en el líquido extracelular cerebral de protones, esto va a llevar que los quimiorreceptores centrales que están en el bulbo raquídeo
se activen, ¿sí? Y envíen señales nerviosas hacia los centros respiratorios que regulan la frecuencia y la amplitud respiratoria que se encuentran en el bulbo. Y de esa manera se controle la ventilación. ¿Sí? ¿Está? Ahora, todas las regiones del cerebro, todos los capilares del sistema nervioso central, ¿tienen barrera hematoencefálica? No. Como lo pueden ver acá, en este esquema, no. Vamos a detenernos en algunos ejemplos que también les van a servir para las siguientes unidades de la asignatura, para ver esto. ¿Y por qué es importante que en esas regiones no haya barrera hematoencefálica? Son regiones en donde sí las neuronas y las células gliales tienen que poder sensar qué está pasando a nivel sanguíneo para modular su actividad, ¿sí? Son, por ejemplo, los plexos coroideos de los ventrículos cerebrales, donde se forma el líquido cefalorraquídeo, que después lo vamos a ver. El área postrema, que es el lugar donde se inicia el vómito. La eminencia media, la hipófisis posterior, el órgano vasculoso de la lámina terminal, el órgano subfornical. Este es un ejemplo, ¿sí? A nivel de las neuronas magnocelulares de los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo existen osmorreceptores. Esos osmorreceptores, ¿sí?, van a estar en contacto, ¿sí?, van a poder tener un contacto con la composición de la sangre porque no va a haber barrera hematoencefálica y les va a permitir detectar cambios en la osmolaridad plasmática. ¿Sí? De modo que ante un aumento de la osmolaridad plasmática, estos osmorreceptores se activen, ¿sí?, y estimulen a estas neuronas, ¿sí?, los osmorreceptores, yo me confundí con lo que dije, los osmorreceptores se localizan en el órgano vasculoso de la lámina terminal y en el órgano subfornical, ¿sí? Cuando en estas regiones no hay barrera hematoencefálica y cuando se detecta un aumento de la osmolaridad plasmática, estos se activan y llevan la información a las neuronas de los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo, donde estimulan la síntesis ¿de qué? Muy bien, de la hormona antidiurética, que es sintetizada en el hipotálamo y se libera en la hipófisis posterior. ¿Y qué hace la hormona antidiurética? ¿Para qué sirve la hormona antidiurética? Estimula la reabsorción de agua. Muy bien, estimula la reabsorción de agua libre de solutos, ¿dónde? En el riñón, en los nefrones, muy bien. Entonces, de esa manera hay una ganancia de agua. ¿Y qué le pasa a la osmolaridad plasmática? Vuelve a normalizarse, disminuye, ¿sí? Entonces, es aquí importante que no haya barrera hematoencefálica donde se encuentran estos osmorreceptores, ¿sí? Otro lugar donde no hay barrera hematoencefálica es en la eminencia media, ¿sí? Fíjense, en la eminencia media hay un ovillo de capilares y cerca de él, donde no hay barrera hematoencefálica, y en esta región tienen sus terminaciones nerviosas neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo que liberan factores liberadores o inhibidores hacia la sangre de estos capilares. ¿Para qué? Para que estos factores liberadores e inhibidores, a través de los sistemas vasoporta-hipofisarios, sean conducidos hacia la adenohipófisis, donde van a regular la síntesis de las hormonas hipofisarias, ¿sí? Las hormonas de la adenohipófisis, ¿sí? Esto también lo van a ver cuando vean endocrino. Entonces, en esta región de la eminencia media, tampoco es necesario que haya barrera hematoencefálica, porque esas neuronas del hipotálamo necesitan descargar allí sus factores liberadores o inhibidores para que luego puedan regular la síntesis de las hormonas de la adenohipófisis,
¿Sí? Bien, entonces, hasta aquí podemos concluir que las concentraciones de solutos en el líquido extracelular cerebral fluctúan con la actividad neuronal y por otra parte, los cambios en el líquido extracelular cerebral pueden, ¿no?, modificar el comportamiento de la actividad neuronal. Segundo, que el sistema nervioso central va a controlar meticulosamente la composición de este líquido extracelular que rodea a las neuronas y a las células de la glía mediante la barrera hematoencefálica, ¿sí? Va a protegerlo de fluctuaciones en la composición de la dieta, de la sangre por cambios en la dieta, por el metabolismo, por la edad, por enfermedades. Ahí yo les puse 3 ejemplos. Luego de la ingesta de alimentos ricos en proteínas, los aminoácidos que se generan, si pasarían directamente, si hubiera un equilibrio directo entre la sangre y el líquido extracelular, podría producir un aumento exagerado de aminoácidos y eso modificar la síntesis de determinados neurotransmisores. O cambios en los niveles de potasio que modifican la actividad neuronal, ¿sí? O cambios en las concentraciones de hormonas, de citoquinas inflamatorias que también pueden repercutir en la actividad de las neuronas y las células de la glía. Entonces, esa barrera es como que le pone un freno y le dice, mira, vos pasás, vos no pasás, ¿sí?, de acuerdo a si esa sustancia, primero, si hay un transportador o no hay un transportador, ¿sí? ¿Está? Según la permeabilidad. Y por otro lado, las células de las glías circundantes condicionan este líquido extracelular cerebral y el líquido cefalorraquídeo también influye en la composición del líquido extracelular cerebral porque dijimos que había un intercambio entre el líquido cefalorraquídeo y el líquido extracelular cerebral a través de la membrana pioglial. ¿Sí? Bien. Ya estamos llegando, nos quedan 4 minutos, ¿sí? La segunda parte de la clase es de funciones del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces, esta segunda parte, es decir, era para dar todo esto junto, era mucho. Entonces, lo que decidí es que la clase de hoy, acá presencial, íbamos a hablar principalmente de la barrera hematoencefálica. La segunda parte, que se refiere al líquido cefalorraquídeo, la van a encontrar en el campus como un video, ¿sí? Y entre medio también les van a ir apareciendo, no sé si vieron el de motor, pero que tenía preguntas de autoevaluación. Eso es para que ustedes puedan ir repasando a medida que escuchan y viendo a ver si entendieron o no, ¿sí? Espero que les pueda servir. Entonces, esta parte, que son funciones del líquido cefalorraquídeo, la van a ver principalmente en ese segundo video, que se los voy a dejar así lo pueden mirar tranquilos, ¿sí? Básicamente, las funciones del líquido cefalorraquídeo tienen una función que es, como dijimos antes, desde el punto de vista de protección física, ¿sí?, del sistema nervioso, porque justamente el encéfalo y la médula están rodeados ¿de qué? De líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Como que están flotando en ese líquido cefalorraquídeo y hacen que justamente debido a cambios en las densidades entre el tejido nervioso y el líquido cefalorraquídeo, el peso del cerebro cuando está flotando en ese líquido sea menor que el que realmente tiene, ¿sí? Entonces, el hecho de que es como si nos pusiéramos un casco, ¿vieron los que andan en moto o en bicicleta? ¿Qué hace? Se ponen un casco, ¿sí? Que tiene goma espuma o algo que hace que amortigüe, ¿sí?, los golpes cuando la persona se cae o se golpea con algo. ¿Por qué? Porque lo que hacen es desacelerar la velocidad con que la cabeza y el sistema nervioso cae. Entonces, es lo mismo, es como si ese líquido cefalorraquídeo, junto, además del cráneo, formara un casco, ¿sí? Pero eso no es suficiente si andamos en moto o en bicicleta, ténganlo en cuenta, ¿sí? O en monopatín o en lo que sea, así que siempre casco. El otro
la otra función es que constituye el medio interno del sistema nervioso central, ¿sí? Provee una matriz acuosa que va a ser rica en micronutrientes, en péptidos, en lípidos, hormonas, colesterol para el funcionamiento del sistema nervioso. Va a actuar como una linfa, ¿sí? Cerebral, permitiendo que la remoción de aquellas sustancias que son tóxicas o de desecho. Va a ser una defensa contra agentes patógenos y va a mantener la presión intracraneal constante, ¿sí? Voy a dejarlo acá porque el resto quiero que lo miren en el video. Pero esta parte también es muy importante para los bioquímicos y los farmacéuticos, ¿sí? Ustedes saben que los bioquímicos, una de sus funciones es analizar la composición del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y para analizar, se hace una toma de muestra, que está acá, acá está, ¿sí? Una punción en el espacio subaracnoideo, en la región intervertebral L3, L4, esto no lo hace el bioquímico, el farmacéutico, lo hace el médico. Y con esta punción de líquido cefalorraquídeo no solo se puede evaluar la composición del mismo, sino también medir la presión, ¿sí? En el espacio subaracnoideo, ¿sí? Porque esta presión a nivel lumbar se refleja bastante la presión que hay a nivel intracraneal. Entonces, en muchas patologías donde está aumentada esa presión, esto también se hace. ¿Por qué? Es decir, no es una determinación, el análisis del líquido cefalorraquídeo no es algo que se hace de rutina, sino cuando se sospecha una infección, ¿sí? O una hemorragia, o un proceso neoplásico, ¿sí? O procesos neurológicos, o en pacientes que tienen hidrocefalia, es decir, se hacen determinadas situaciones. Y ahí el rol del bioquímico es muy importante. Entonces, los incentivo a que miren este video para ver cómo se forma ese líquido cefalorraquídeo y cuál es la composición, ¿sí? Se van a dar cuenta que el líquido cefalorraquídeo su composición es muy semejante al líquido extracelular cerebral, pero va a ser muy diferente al de la sangre, diferente en algunas cosas, por ejemplo, en los niveles de potasio, en las concentraciones de proteínas, ¿sí? Hay diferencias, ¿estamos? Entonces, vamos a dejar acá si terminamos en horario y les vamos a subir al campus el video de la clase, ¿sí? Y el de la segunda parte del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Así que bueno, nos estaremos viendo. Suerte.